palabra que Dios tiene para usted, usted se va a ir feliz. Le voy a decir algo, no se va a ir bendecido, se va a ir feliz por lo que usted hoy va a aprender. De lo que usted es, de lo que usted tiene, amén, que otros no tienen. Aleluya. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por la bendición que nos permite, Dios mío, de estar reunidos en este lugar con el único fin y propósito, Señor, de inquirir en tu santo templo, de aprender de tu palabra, Señor, y ser ministrados, Señor, por tu Santo Espíritu, tu hermosa presencia. Amén y amén. Gloria a Cristo. Tome su lugar. Gloria a Jesús. Santo es Cristo. Mi alma alaba al Señor. Quiero avanzar rápidamente, hermano. No quiero generar mucho tiempo. Tenemos algunas actividades también que llevar. Gloria al Señor. Entonces no quiero tardar mucho. Quiero que usted preste atención, amén, a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Gloria al Señor. Y la carta a los Efesios, ya lo habíamos estudiado anteriormente acerca de la introducción de Efesios. Amén. Hablamos que era una carta la cual escribió el apóstol Pablo durante su tiempo en Roma. Amén. Sabemos que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, es la misma iglesia que aparece en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, donde Dios reprende a la iglesia donde había perdido su primer amor. Esa es la misma iglesia que aparece hoy, la cual vamos a estudiar, la cual vamos nosotros a adentrarnos en el mensaje que el apóstol Pablo está transmitiendo a la iglesia de Efesios. El mensaje que el apóstol Pablo está transmitiendo para que ellos sepan y conozcan cómo es que llegó la salvación y cómo es que nosotros hemos recibido bendiciones de parte de Dios. Créame que entre más estudio estas cartas, más me doy cuenta de algo, iglesia. Que usted y yo estamos bendecidos. Créamelo, hermano, que entre más me meto yo en la doctrina de Cristo que el apóstol Pablo enseñaba a las iglesias, me doy cuenta de que usted y yo no vamos a ser bendecidos, sino que ya somos bendecidos. Y es algo que yo quiero que usted entienda, porque si usted lo alcanza a entender, usted va a tener una diferente perspectiva de la vida. A veces queremos cosas materiales para sentirnos cómodos, felices, a gusto. Pero ¿sabe algo? Hay cosas que Dios te ha dado y ha añadido a mi vida que no vemos, pero que son eternas y para siempre. Mire bien, hay un texto en el Antiguo Testamento, amén, que creo que es Levíticos, donde dice: Jehová te bendiga y te guarde. Amén. La vez pasada, cuando hablé acerca de gracia y paz, hablé también de este texto, hablando de que era un texto a futuro. Cuando este texto aparece en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Y según lo que habla mi hermano, estas palabras, según la gramática de las palabras, la palabra está hablando de un futuro, como que Dios te bendiga. Cuando analizamos la palabra Dios te bendiga, estamos hablando de que Dios te bendecirá en un futuro. Amén. Y le voy a decir algo, que no hay mayor bendición que tener al Hijo de Dios en nuestro corazón.
No hay mayor ni más grande bendición que ser hijos de Dios. Y me doy cuenta, hermano, que cuando usted y yo tenemos una tradición muy común, todos los cristianos, hablando a nivel mundial, que tenemos esa costumbre de decir Dios te bendiga. Pero le quiero decir algo. Usted ya está bendecido. Usted tiene miles de bendiciones que lo han alcanzado por medio de Jesucristo. Es algo que Dios ha estado revelando a mi vida los últimos días, que me doy cuenta y digo, no necesito de nada ni de nadie, porque yo ya lo tengo todo. Pero hay que tener la fe para creerlo. Cuando usted, mi hermano, tiene esa fe, usted ahora sí puede experimentar la paz del Espíritu Santo. Porque usted está confiado de que tal vez no tiene cosas materiales que pronto se pueden acabar, pero que tiene cosas espirituales que no se compran con dinero, que no se consiguen de ninguna manera, solamente recibiendo el regalo de Cristo Jesús. Le quiero decir algo antes de entrar, mi hermano, al mensaje. Sea inteligente, iglesia, y no abandone este camino, porque es la mejor decisión, el mejor camino que tú has tomado en toda tu vida. A su nombre. El apóstol Pablo quiere transmitir un mensaje a los efesios. Y es el mismo mensaje que Dios quiere que transmitamos en esta hora. Tenemos que conocer, iglesia, por qué somos salvos. Desde dónde se originó el plan de Dios. Mire bien, ayer les hablaba en el discipulado los orígenes de diferentes cosas. Y es importante que tengamos el origen de todo. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el origen de la salvación? ¿Cuándo empezó? Tiene que haber un origen. Empezó desde que Cristo murió, antes de que Cristo muriera. Entonces, a través de este mensaje, a través de lo que Pablo escribe a Efesios, podemos entender de cuándo empezó el plan de Dios para la humanidad. A su nombre. Y el apóstol Pablo, quiero que me sigan todos esos capítulos que leímos, versículos, perdón, porque vamos a estar profundizando en las palabras que el siervo de Dios escribe y exhorta a la iglesia de Efesios. Las palabras que usa en Gálatas son palabras de exhortación. Que Pablo, cuando recuerda el mensaje de Gálatas, donde dice, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado de la doctrina. Pablo estaba regañando a los Gálatas, pero en Efesios no comienza regañándolos, sino que comienza diciéndoles y explicándoles el plan divino de Dios para la humanidad, para ellos y para nosotros. Pero primeramente, en el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra bendito, mi hermano, proviene de la palabra griega eulogía, que significa hablar bien de alguien o alabar. Entonces el apóstol Pablo primeramente enseñaba a los efesios a que era necesario alabar y adorar al Padre. Es algo que eso tiene que estar siempre en nuestra vida. Hace un momento, mientras adorábamos a Dios, yo le ministraba a través de unas palabras y le decía que es bueno que usted adore a Dios. Es bueno que usted le cante a Dios. ¿Por qué? Porque a través de la alabanza, mi hermano, nosotros retribuimos un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Y quiero decirle algo, que usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. Usted fue creado para adorar a Dios según Efesios capítulo 1, 3 en adelante.
Y entonces el apóstol Pablo comienza adorando a Dios en esta carta y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo menciona la palabra bendito, está diciéndoles: adoren a Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo hay que adorar a Dios, mi hermano? En todo momento, en todo tiempo. Su alabanza, dice el salmista, tiene que estar de continuo en nuestra boca. Porque Pablo les enseña a adorar, pero también le va a dar motivos para que los efesios adoren a Dios. Nosotros como seres humanos somos motivacionales. Si nos motivan, hacemos las cosas a su nombre. Y Pablo, a través de esta carta, quiere motivar a los efesios para que le den una adoración a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que Dios ha hecho en tu vida, iglesia, a su nombre. Por eso es necesario, por eso es importante que sus labios, que su boca siempre adore a Dios. Y dice la palabra del Salmo 150, verso 6, todo lo que respire, alabe a Jehová. A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Y dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios, mire hermano, aquí Pablo comienza a usar la Trinidad de una manera la cual se puede percibir como obra a favor del hombre. Pablo menciona primeramente al Padre, y es algo que usted y yo siempre tenemos que mencionar. Me detengo un poco en esto. Siempre que usted tenga una oración, siempre que usted, mi hermano, tenga que hacer algo para Dios, siempre, aleluya, menciona al Padre. Porque Pablo, mi hermano, está aludiendo al nombre del Padre, principalmente porque el Padre fue el primero, aleluya, es el primero de la Trinidad, del cual salió el diseño de la salvación, que más adelante se lo voy a explicar. Dios el Padre es la fuente de la salvación. Dios el Padre es la fuente del propósito divino para la humanidad que se acercara a Dios. Dios el Padre, mi hermano, es el primero, amén, que establece en la humanidad un régimen en el cual nosotros nos acerquemos a Dios y encontremos la salvación y la gracia. Jesús, mire bien, cuando hablamos de Trinidad nos vamos a meter muchas veces en problemas, porque nuestra mente no alcanza a entender cómo Dios realmente su poder es tan grande y es posible manifestarse de tres maneras. Pero se lo voy a explicar rápidamente de esta manera. Dios Padre se reveló a nosotros, amén, como se revela a nosotros como el Creador, como el que aparece por primera vez en el Antiguo Testamento. Usted y yo conocemos a Jesús en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, si yo le pregunto, hablando, aleluya, terrenalmente, ¿quién fue primero? ¿El Padre o Jesús? Hablando en lo terrenal, en el conocimiento humano, en la eternidad, Él siempre ha sido y Él es uno nada más. Pero Él, para poder nosotros entender, Él tiene que revelarse de algunas maneras para que nosotros podamos conocerlo y entenderle un poco. Entonces, el primero que aparece como el primero de la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuándo aparece el Padre? En el Antiguo Testamento. ¿Cuándo aparece el Hijo en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo aparece el Espíritu Santo? Después de que Cristo es ascendido, el Espíritu Santo baja en el día del Pentecostés. Entonces, si vamos por orden, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y los tres son uno solo. Entonces, Pablo siempre le da gracias al Padre porque del Padre salió todo. El Padre es el primero, mi hermano, en anticiparse a todas las cosas. Por eso Él merece la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos.
Y el apóstol le dice, bendito sea quién, primeramente, el Padre. ¿El Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí menciona la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice que pasa con Jesucristo? Que nos bendijo. Ahora la pregunta es, ¿quién nos bendijo? Fíjense bien cómo dice ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos bendijo? Nos bendijo el Padre. Quiero que usted se enfoque en esto. Yo no sé si voy a terminar porque me está fluyendo ahorita cosas nuevas. Pero quiero que usted aprenda, mi hermano, que somos bendecidos por el Padre primeramente. Entonces nos vamos a dar cuenta de por qué la importancia de Pablo mencionar al Padre. Y eso es doctrina. Porque usted sabe de dónde viene primeramente ya la bendición. Hay riquezas en el Padre. Y el Padre comparte con sus hijos. Pero más adelante dice que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire bien, esto está bien importante, bien poderoso. Primeramente menciona al Padre, vuelvo repito, menciona a Jesús. Pero lo que Pablo está diciendo, que Dios el Padre nos bendijo. ¿Y qué tipo de bendiciones Dios nos ha dado como iglesia? Y aquí entro ya rápidamente en el mensaje. ¿Cuántos de aquí, fíjense bien, cuántos de aquí creen que están bendecidos? ¿Seguro? Dígame una bendición que tenga. Salud, vida. Por ejemplo, la salvación. Hermana Victoria, por ejemplo, ¿cuál? ¿De lo que dijo? Sí, pero ¿qué significa eso? Ok, ¿alguien más? Salud, familia, familia. Ok, mire bien. Dice la palabra que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, Pablo comienza a hablar de una manera ya pasada. Y note bien lo que le estoy diciendo. Hay muchas cosas que usted debe de entender, que no quiere alcanzar lo que usted ya tiene en Dios. No querramos alcanzar cosas que ya tenemos en Dios. Porque desde el momento en que usted acepta a Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, mi hermano, dice la palabra que nos bendijo. ¿En qué tiempo aparece esta palabra? ¿Pasado, presente o futuro? Es una palabra que ya cayó sobre tu vida. Usted no va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer diferente actividad para que Dios me bendiga. No, Dios ya te bendijo. ¿Me está entendiendo? Ahora, ojo con lo que le voy a decir. No porque usted diga, Dios ya me bendijo, yo voy a dejar de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. No. Una cosa es que Dios ya te haya bendecido y otra cosa es que usted no retribuya lo que Dios ya hizo por usted y por mí. Ya no voy a servir a Dios, ya no voy a cantar, ya no voy porque ya Dios me bendijo. No, tampoco es así. Esta palabra es para gente que está injertada en el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Esta palabra recuerde bien que es para una iglesia, la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que es una palabra que aplica también para nosotros. Y Pablo dice que nos bendijo, en pocas palabras les está diciendo, ya están bendecidos con toda bendición ¿qué? Celestial. ¿Qué significan las bendiciones celestiales? Espiritual. Sí. ¿Qué significa bendiciones espirituales?
Fíjense bien. Algunos dijimos salud. ¿La salud es espiritual o no? ¿La familia es espiritual o no? Ok, vamos a corregir. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Número uno, la gracia de Dios sobre tu vida. Esa es una bendición espiritual. La paz. Esas son bendiciones espirituales. Los dones del Espíritu son bendiciones espirituales. Y eso usted lo tiene. Escuche bien esto. ¿Qué otra cosa tenemos como bendición espiritual? La salvación, fruto del Espíritu, la adopción. Y me detengo un poco ahí. Cuando hablamos de adopción, hablamos de que pertenecemos a la familia de Cristo. Cosa que la gente que no tiene a Dios no lo es. Dígame usted si está bendecido o no. Digamos, hermanos, si estamos bendecidos. Mire qué bendición tremenda. La gracia de Dios. Tenemos la paz del Espíritu Santo. Tenemos los dones del Espíritu. Tenemos la salvación. Tenemos la adopción. Ya no somos, aleluya, esclavos del pecado. Ya no somos ajenos a Dios. Somos hijos de Dios. A su nombre. Otra bendición especial. Su Espíritu Santo. Mire qué bendiciones. Ministerios. Estas son bendiciones espirituales. El perdón hacia nuestra vida es una bendición. Y la vida eterna. Entre muchas más. Entonces lo que Pablo comienza a decirles y les dice, Dios ya los bendijo, Dios ya nos bendijo con paz, con gozo, con armonía, con su Espíritu Santo, con los dones del Espíritu, con la salvación, con la adopción, con el perdón de Dios, con la vida eterna. Ya estamos bendecidos, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y eso es lo que debe de llenar nuestro corazón de gozo, mi hermano. Que aunque usted pueda pasar diversas situaciones en esta tierra, debemos de entender que nuestras bendiciones son espirituales. Mire, usted y yo podemos tener lo que querramos en este mundo, pero dice la palabra que en esta tierra las cosas se corrompen, que en esta tierra las cosas se acaban, se terminan, se destruyen. Pero las cosas eternas, esas no se van a destruir, esas no nos las van a robar, esas van a perdurar para siempre, iglesia. Entonces necesitamos nosotros aprender en este día, en esta tarde, que nosotros, que usted, escuche bien eso, usted ya está bendecido por Dios. Y son bendiciones espirituales. Algo que nadie te puede robar, a su nombre. Puedes traer, aleluya, un celular iPhone del más alta gama, pero andas al pendiente de que no te lo roben, de que no te lo quiten, de que no se te por ahí se te bloquee o algo. No, mi hermano, la bendición que tú tienes nadie te la puede robar. La bendición que tú tienes, aleluya, no se puede perder fácilmente. La bendición que tenemos no fácilmente se va. No fácilmente se va a romper, se va a corromper. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe algo, mi hermano? A veces nos afligimos por falta de los bienes materiales. Pero ¿sabe algo? Todo bien material se va a acabar. Todo bien material se acaba. Pero lo que Dios da, eso no se acaba nunca.
¿Por qué? ¿Qué tipo de bendiciones son estas? Aparte de las que le acabo de decir. Continuamos en el verso 3 y dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todavía más bendición para usted. Todavía más bendición para nosotros. Y escuche bien esto, es algo que tú ya tienes. No lo dudes, iglesia. Toma esta palabra, tómalo, aleluya, e identifícate tu persona, quién eres en Dios. ¿Quién eres tú en Dios, mi hermano? ¿Qué es lo que Dios ya te dio? ¿Qué es lo que Dios ya nos dio? No se pobrete. Nunca nos andemos pobreteando, no. Yo soy hijo de Dios y estoy lleno de riquezas, de bendiciones espirituales para mi vida. Sí, porque muchas veces nos ay, pobre de mí. Nadie me quiere, todos me odian. No, hermano, eso es el pensamiento que el diablo quiere que usted tenga. Pero cuando usted toma la palabra y dice, wow, esta palabra es para mí. Lo que Dios me dio, no lo que yo me gané, no, lo que Dios me dio. Lo que el Padre me dio, porque alguien se puso en medio para redimirme, para comprarme, para salvarme, para hallarme digno de estas bendiciones tan especiales. Y le dice en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Esto significa, mi hermano, que todas las bendiciones del cielo son tuyas. Que todas las bendiciones que hay en el cielo son de usted y son mías. Él ya no lo dio. Él ya no lo dio. ¿Cuántos se gozan por ello? Yo creo que usted debe estar gozoso. Porque lo que le estoy diciendo es algo que el mismo Dios quiere que usted sepa. ¿Quién es usted cuando se acerca a Cristo? ¿Quién es el ser humano cuando le abre su corazón a Dios? ¿Quién es el ser humano cuando recibe al Hijo en su vida? Estas bendiciones son exclusivas, son VIP, solamente para aquellos que reciben el regalo de Dios, el sacrificio de Cristo. Son estas bendiciones. Usted se puede poner al lado de una persona que no tiene a Cristo y ahí hay una diferencia. Los dos pueden estar parados en el mismo lugar, pero sus vidas van a diferente destino, a diferente camino. Y los dos tienen diferente posición espiritual. A su nombre. Por eso la palabra habla en el libro de Lucas, capítulo 16, que había un rico y había un pobre. Dice que el rico se vestía de lino, de púrpura, y que todos los días hacía banquete y comía con gran esplendidez. Y debajo de la mesa del rico había un hombre llamado Lázaro, un mendigo, dice, que estaba echado ahí a la puerta del rico, que estaba enfermo, que estaba llagoso, que los perros venían y le lamían las llagas. ¿Sabe algo, mi hermano? En el sentido literal, podíamos ver al rico en buena posición y al mendigo en mala posición. Pero hablando de riquezas espirituales, el que era rico, aleluya, era el mendigo. Y el que estaba rico en la tierra, ese era el mendigo. ¿Cuántos adoran a Cristo Jesús? En pocas palabras quiero decirle, mi hermano, que usted está bendecido, rodeado de bendiciones, amén, que pertenecen al cielo, hoy han sido traspasadas a nuestra vida. Con toda bendición en los lugares celestiales. Todo lo que Dios tiene, Él lo comparte con usted. Siguiente punto, ¿por qué lo comparte? Porque usted es bueno. Porque usted se lo merece. Porque usted viene de buena familia. Porque usted está muy guapo. Escuche bien esto. Ya entendimos que ¿quién nos bendice?
el Padre. Y ya entendimos de qué manera nos ha bendecido. Ahora, ¿por qué nos ha bendecido? Está bien fácil, hermano, y me están dando muchas respuestas que rodean, pero no caen en el punto principal. Por Jesucristo. Ya hemos tocado 3 puntos importantes que usted con eso, hermano, no, cállese, usted le va a dar una enseñanza a cualquiera que se le ponga enfrente. La bendición viene del Padre con bendiciones espirituales por medio, aleluya, o por Jesucristo es quien somos nosotros bendecidos. A lo que voy, no hay mérito propio. No hay un arcángel Miguel, un ángel Gabriel, no. No hay serafines, por eso dice el texto más adelante en Efesios, no hay tronos, dominios, poderes ni potestades, no hay nadie, solo por medio de Jesús es que usted alcanzó y yo estas bendiciones. Dele fuerte aplauso a Jesucristo, que Él, por medio de Él, mi hermano, recibimos la gracia, recibimos el perdón, recibimos sus bendiciones, recibimos los bienes espirituales y un lugar separado en el cielo tenemos. ¿Por medio de quién? De Jesús. Por eso cuando alguien te venga a decir, mira que no, que dale por aquí, que dale por allá, que Jesús sí, pero siempre no. Usted nunca se desvaríe. Usted tenga la doctrina de Jesucristo. Él es el único. Mucha gente te va a decir, no, que María porque fue la mamá. No, no, no. Fue un instrumento, un vaso como usted y como yo, como Pablo, como Pedro. Pero aquí el que aparece, y vamos a ver más atrás todavía, cómo es que se da todo este propósito. Somos bendecidos con bendiciones espirituales por medio de Jesús. Solo en Él. Sin esa muerte, lo que Pablo está diciendo, que sin esa muerte de Cristo, usted y yo no tuviéramos ni la bendición de Dios, ni un lugar en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Si lo agarramos, mi hermano, de donde comenzamos, hablamos de Dios, que fue el que nos bendijo por medio de Jesús con bendiciones espirituales. Si lo agarramos en contra, Dios nos ha bendecido por medio de Jesús. Amén. Y nos ha dado bendiciones espirituales. Siguiente verso. Verso 4. Según nos escogió, ¿cuándo? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es importante que usted preste mucha atención porque cuando usted lee estas cartas, usted va a leer secciones o porciones muchas veces y no va a entender por qué lo está diciendo el escritor. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de lo que estamos estudiando, vamos a ver qué es lo que está diciendo el apóstol, por qué lo está diciendo, ¿verdad? Y cuál es el sentido del cual Pablo está transmitiendo esta carta. En el verso 4 dice nuevamente, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo le pregunté hace un momento, ¿cuál es el origen del propósito de Dios? Antes del que Dios fundara el mundo, antes que Dios fundara el universo, Dios ya tenía el propósito para ti y para mí. Dios ya tenía el propósito para el mundo entero. Dios ya tenía el propósito, mi hermano, para toda carne. No nació en la cruz del Calvario.
No nació en el huerto del Edén, no. Nació mucho más antes. Hace miles y millones de años, el Padre ya tenía un propósito para usted. Ya tenía un propósito para mí. Él tenía un propósito para la humanidad. No querramos decir que Dios, hermano, tiene un propósito hace poco para usted. No. El propósito de Dios a través de su salvación, dice la palabra que es antes de que el mundo se formare, antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo comienza a abrir cancha con estos pasajes porque tocó nuevamente los puntos, habla acerca de quién nos está bendiciendo, de qué manera nos está bendiciendo y por medio de quién nos ha bendecido. En el siguiente pasaje, en el siguiente párrafo, ahora Pablo quiere que la iglesia entienda, que usted entienda, que yo entienda, que esta salvación no es de ahorita. Escuche bien esto. Usted puede decir, yo estoy aquí porque un día, aleluya, alguien me predicó. Yo estoy aquí porque un día alguien oró por mí. Le voy a decir algo. No es que alguien haya orado por ti tanto. No es porque alguien te haya traído el mensaje de Dios, sino que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía el propósito para ti y para mí de salvación. Debemos de entender esto. Porque ciertamente Dios ha puesto instrumentos en esta tierra. Muchos están aquí porque hay gente que oró por ellos. Mucha gente está aquí porque alguien les dio un tratado, pero también le voy a decir algo. Lo más importante es que antes que esa persona orara por ti, antes que esa persona te diera ese tratado, hace mucho más antes, Dios tenía un plan. Antes de que existieran los tiempos, antes de que existieran los mares, el cielo, aleluya, la tierra, Dios ya tenía ese propósito para ti y para mí y para el mundo entero. Dígame usted si no es hermoso saber que desde antes que te conocieran, ya te habían escogido. Su palabra dice, según nos escogió. ¿Qué podemos entender a través de esto? Que nosotros no escogimos a Dios. Muchas veces podemos hablar de una manera incorrecta y decir, no, es que yo escogí este camino. No, Dios te escogió a ti. Muchas veces hablamos con las personas y le decimos, busca a Cristo, dale una oportunidad a Dios en tu vida. No, no es así. Porque el que necesita la oportunidad somos nosotros. Dios no necesita la oportunidad de nada. Los que necesitamos la oportunidad somos nosotros. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Que nosotros debemos de saber que Él ya nos escogió hace mucho tiempo atrás. Antes de la fundación. Antes de que existiera el universo, el mundo, Él ya nos había escogido. Según nos escogió Él en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Le voy a dar unos puntos claves acerca de para qué Dios nos escogió. Pero quiero preguntarle primero a usted. ¿Para qué Dios te escogió? Para llevar el Evangelio. Amén. ¿Alguien más? ¿Pero para qué? O sea, si Dios te salvó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito?
para estar con Él. ¿Alguien más? Una vida en santidad. Ok. Mire bien. Nosotros fuimos escogidos, fuimos creados, número uno, para ser hijos de Dios. Esto es bíblico, lo que le estoy diciendo es bíblico. Hay muchas cosas que sí podemos pensar para evangelizar, para trabajar en la obra. Hay un sinfín de cosas, pero en la mente de Dios es muy diferente a la mente de nosotros. Y el primer plan que Dios escogió es para que fuésemos hijos. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? Amén. Si usted no es hijo, hoy Dios te invita a la familia de Cristo. Para que usted diga, yo también quiero esas bendiciones que el pastor está diciendo. Yo también quiero ser hijo de Dios. Porque el que es hijo es heredero. Entonces nos damos cuenta de que el primer propósito de Dios antes de la fundación del mundo es hacernos hijos de Dios. Número 2. Para que fuésemos santos. ¿Qué significa ser santo? Fíjese bien. Quiero que usted analice eso bien en su casa, esos 3 puntos, 4 puntos que le voy a dar. Y si estamos cumpliendo con esos requisitos que Dios nos llamó. Es como decir a alguien, ¿sabes qué? Yo te voy a llamar para que vengas a mi casa, para que laves el carro, para que limpies el patio y no más. Y de repente usted llega, pero ni lava el carro, ni limpia el patio, se pone a hacer otra cosa. Yo no te llamé para hacer otra cosa, yo te llamé para hacer esto. El principal objetivo de Dios es que seamos hijos de Dios, pero también que seamos santos. Le aclaro lo que es la palabra santo. ¿Cuántos de aquí somos santos? De hecho, ya le había explicado lo que significa santo. Pues le vuelvo a preguntar, ¿cuántos de aquí somos santos? No espere, hermano, no tener ninguna falla, porque eso sería Dios. El que aquí nunca se equivoque, ese es Dios. Pero no porque usted tenga problemas, tenga detalles, tenga tropiezos, quiere decir que usted no es santo. Sino usted y yo, los que estamos aquí, ya somos santos. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos justos por medio de Jesús, por medio de la fe. Entonces, mi hermano, la santidad o la palabra santo significa apartarse del pecado. Apartarse para Dios. Esto es la palabra santo, santidad. ¿Está entendiendo? Entonces Dios nos ha llamado, nos ha escogido para que seamos sus hijos. Pero como somos sus hijos, también nos llamó a santidad, apartarnos del mal, apartarnos de las cosas que no convienen a su nombre. Y el apóstol sigue anunciando, y sin mancha delante de él. Pablo, mire bien, la Biblia en el Nuevo Testamento muchas veces va a hacer alegorías o reflejos de lo que era antes en el Antiguo Testamento en los sacrificios. Cuando un animal era llevado al templo para ser sacrificado, ¿cómo iba ese animal? ¿Cómo tenía que ser? Tenía que ser santo y sin mancha, sin defecto. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios nos llamó, ¿verdad? Pero sin defectos. ¿Defecto qué quiere decir, mi hermano? Que nosotros hagamos pecados deliberadamente. Si hablamos de defectos de los cuales nosotros
tenemos el conocimiento, todos tenemos defectos, pero Dios no habla de ese tipo de defectos, habla de manchas. Cuando un animal tenía una mancha, era bien obvio. Cuando un animal estaba enfermo, era bien obvio. Y Dios pedía un animal, un cordero, sin defecto, sin mancha. Y eso es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Nos escogió como hijos para ser santos y sin mancha. Que tenemos nosotros que guardarnos de no ensuciarnos en el mundo. Eso es lo que Dios nos ha llamado, mi hermano. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El propósito de Dios, mi hermano, es que pasáramos de muerte a vida. Me quedaba meditando cómo es que Dios, antes de crear el mundo, antes de crear a la raza humana, Él ya tenía este conocimiento. Él ya tenía este plan. Usted, hermano, ni siquiera, nada, ni reflejo, ni polvo, ni nada. Pero Dios ya tenía ese plan. Dios ya tenía esas bendiciones. Dios ya tenía esos lugares apartados. Dios ya tenía ese acceso para toda carne que se acerca a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros, mi hermano, tenemos que regocijarnos porque es algo que tú ya tienes, es algo que Dios ya te dio, es algo, mi hermano, que tenemos en nuestra vida, que vayamos a donde vayamos, la bendición va contigo. Estemos como estemos, la bendición de Dios está contigo. Por su gracia, por su misericordia. Y dice en el verso 6, no, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado. Esta palabra es una palabra muy polémica. La predestinación. ¿Usted escuchó alguna vez esta palabra? Y antes de avanzar le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen en la predestinación? ¿Qué significa predestinación? Bueno, ahí dice. ¿Qué significa para usted, hermana Victoria? Apartado. Predestinar es apartar. Que ya estaba escrito. Amén, muy bien. ¿Alguien más? Hemos escuchado muchas veces hablar de la predestinación. Hay gente que dice, Dios ya apartó los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. ¿Cuántos creen en eso? Que Dios ya predestinó a unos para el infierno y ya predestinó a otros para salvación. ¿Cuántos creen eso? ¿No? Muy bien, qué bueno que usted comparta, usted es libre. Mire bien, esto es bien importante porque es un tema muy polémico a nivel mundial. Teólogos, exegetas, no están muy de acuerdo en diferentes opiniones. Y este es un tema que usted tiene que anotarlo mucho allí y no se le debe de olvidar porque es un tema muy importante. La predestinación, según tu idealidad, mi idealidad, es personas que están ya apartadas para ir a un destino o a un lugar. Personas que ya están escogidas para algo, según nuestra idea. Pero lo que el apóstol Pablo aquí no está hablando de esa idea, de que él predestinó gente para juicios o para diferentes cosas, no. Él predestinó, aleluya, las personas
todo el mundo entero bajo la gracia de Jesús. Si yo le hablo ahorita de bendiciones, usted fue escogido para estas bendiciones. Pero si llega un borracho por ahí, ese borracho todavía no ha alcanzado la bendición. Pero cuando ese borracho viene y acepta a Jesús, él también alcanza la bendición del Padre. ¿Qué le quiero decir con esto? Que todo mundo fue elegido y escogido. Simplemente está en usted y en mí abrir la puerta de nuestro corazón para que Jesús entre. Aceptarlo o rechazarlo. No existe tal predestinación para las personas que se van a ir al infierno. Dios no ha creado a nadie para que se vaya al infierno. Muchos cuestionan la vida de Judas. La Biblia dice que él traicionó a Jesús para que la palabra se cumpliera. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Él cometió un error, como usted y como yo. El problema de Judas es que no se arrepintió. No fue con el que debería. Bueno, sí se arrepintió, pero se arrepintió con los hombres. No se arrepintió donde debía de haberse arrepentido, a los pies de Cristo. Si él se hubiese arrepentido delante de Dios, Cristo lo hubiera salvado. Porque su palabra dice que él vino, aleluya, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios no ha predestinado a nadie para que se vaya a perder. Amén. Sino que dice San Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Para quién? Para todo el que crea en él. Pablo no habla de una predestinación de personas que van al infierno, porque ese no es el contexto. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, cuando Dios creó el plan en su corazón, ¿por qué lo creó? Por amor. ¿Por qué Dios creó este plan salvífico para nosotros? Por amor, dice su palabra, en amor nos predestinó. Por su amor fue que Él creó este diseño de salvación. Aunque aunque usted no lo conocía a Dios, ni yo, dice la Biblia que Él ya nos conocía y que Él nos amó primero. Dice, en amor Él nos predestinó, en amor Él nos escogió, en amor fue que Dios trajo esta salvación al mundo entero. En pocas palabras, no existía nada, pero Dios en su poder, en su propósito, en su mente infinita, Dios dijo, voy a crear un mundo, voy a crear una raza humana, voy a crear un Matamoros, voy a crear cada iglesia de Matamoros, voy a crear la iglesia ISEF, y por amor a ellos, yo voy a poner la salvación para sus vidas. Porque sé que el hombre se va a corromper. Pero por amor a ellos todavía ni existíamos. Pero él ya sentía amor por usted y por mí. Usted puede amar a alguien que ni siquiera conoce, hermano. Digamos que usted va a tener un bebé de 30 años. ¿Ya lo ama ahorita? Ni siquiera sabe que lo va a tener. Y si sabe, algún no, pues sí, algún día me voy a embarazar, algún día voy a tener. Pero no sientes amor todavía, porque todavía no tiene la experiencia. Dios, por su amor, se movió. Aún no estábamos en este mundo, pero Él dijo, no, yo lo voy a hacer ya, porque ya los amo. Esa es la bendición de Dios. Y si Pablo dice que Él nos predestinó, mi hermano, quiere decir que Él abrió el acceso para toda persona. A su nombre. Pero fue movido por amor.
Y aquí está el punto que le dije hace un momento. ¿Para qué Dios nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos. Dios sabía que usted y yo nos íbamos a corromper. Dios sabía que usted y yo íbamos a andarle dándole vuelo a la hilacha el mundo. Y Él dijo, no, yo voy a abrir un acceso para que ellos puedan ser hijos míos. Yo los voy a adoptar, lo voy a alojar, lo voy, aleluya, a acercar a mí, de tal manera que sean mis hijos por adopción. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué le quiero decir en esta noche? Voy a terminar. Que usted y yo fuimos llamados y fuimos adoptados para ser hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, porque Dios te llamó, porque Dios te eligió, porque Dios te predestinó para ser llamado hijo de Dios. ¡Qué bendición tan grande! El ser hijo de Dios es una bendición espiritual. Yo siento a Dios porque sabe algo, hermano. Mucha gente del mundo no lo puede entender. Mucha gente de afuera no va a entender. Pero el ser un hijo de Dios, aleluya, atribuye muchas cosas poderosas en nuestra vida. La Biblia dice, mi hermano, aleluya, que cuando somos hijos de Dios tenemos el poder, tenemos el derecho, aleluya, la autoridad. Y Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre dice, hollarán serpientes, aleluya, y si comieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Qué quiere decir esto? Que como hijos de Dios tenemos una validez importante, tanto en este mundo como en el mundo espiritual. Usted tiene que tener una identidad, pero ¿sabe algo? Lo que yo noto mucho en este tiempo es que hay carencia de identidad. Yo le pregunto rápidamente, ¿usted es hijo de Dios? Y muchos así, pues, no sé, mejor no respondo. No estoy seguro. El diablo te está robando tu credencial espiritual. ¿Sabe por qué mucha gente, mi hermano, no puede tocar las bendiciones que Dios le dio? Porque duda de lo que Dios ya te dio. Porque dudamos de la identidad que Dios nos ha dado. Pero si usted se creyera lo que Dios te dio, lo que Dios ya hizo por ti, las bendiciones que Dios nos dio, otra cosa fuera. Pero muchas veces desvaloramos, ay pastor, no, es que mire la verdad, en la mañana me enojé con mi esposo, nos peleamos y yo creo que ya no soy una hija de Dios. No, no porque te hayas peleado con tu esposo, con tu esposa, porque te hayas enojado, quiere decir que ya la bendición se rompió tan fácilmente, no. Porque entonces estamos desmeritando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. A veces el mismo diablo nos culpa por cosas que hacemos. Pero yo le voy a decir algo. Dios no tan fácilmente te va a dejar. Sus bendiciones no tan fácilmente se van a alejar de tu vida, a menos que tú digas, ya no quiero saber nada de Dios. Y le voy a decir esto, a lo mejor usted lo va a encontrar escandalizado, pero es una realidad. Las bendiciones que usted tiene, esas nadie te las puede quitar. Y usted hoy puede cometer un pecado, tanto de adulterio, de fornicación, de tomar cerveza, pero usted mañana o el mismo rato se arrepiente y no lo vuelve a hacer, esas bendiciones todavía siguen contigo. Porque usted se arrepintió. No es que usted, ay, mañana lo voy a volver a hacer, no. Que usted se arrepintió. Porque entonces quiere decir que el sacrificio de Cristo simplemente no tiene la validez suficiente. No es por mérito propio lo que usted ha alcanzado. Somos llenos de bendiciones, ¿por quién? ¿Me está entendiendo? O sea, lo que le quiero inyectar es que lo que Dios nos ha dado es poderoso. Lo que Dios nos ha dado no tan fácilmente se va a ir. Lo que Dios nos ha dado no tan fácilmente el diablo no lo tiene que robar. Al contrario,
El diablo tiene que conocer quiénes son los hijos de luz. El diablo tiene que conocer quiénes son los hijos de Dios. De tal manera, mi hermano, que por eso el apóstol les enseña, les dice, en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién le dijo a Dios que hiciera todo esto? Nadie. Simplemente Él lo quiso hacer así. Y dice la palabra que lo hizo con sumo gozo. Él simplemente no podía, sabes que no hago nada. ¿Quién iba a reclamar si nadie existía? Pero dice la palabra, mi hermano, que Él quiso hacerlo y lo hizo con grande gozo, con alegría. Todo lo que hoy nosotros podemos ver. Y en el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántos puntos apuntó cuando le dije para qué Dios nos llamó? 2 puntos. Hablamos de hijos de Dios y hablamos de santidad. Número 3, para alabanza. Verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te creó, escucha bien, iglesia, para alabanza de su gloria. Dios te creó para que tú le adores, pueblo de Dios. Los ángeles están en el cielo, los ángeles adoran, pero no solamente ellos, tú también tienes la oportunidad, tú también tienes la bendición, tú también tienes el privilegio de adorar y decirle santo, santo, santo. Mi alma alaba al Señor, porque ¿sabe algo? ¿Cuántas personas como nosotros muchas veces, aleluya, tenemos pensamientos pobres, hermano, y decimos, ay, me hubiera gustado ser un ángel? ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Solamente yo. Amén. ¿Alguna vez ha deseado alguien ser ángel o solamente yo? Nadie. No, ya me exhibí entonces yo solo. No, pero yo siempre he dicho que me hubiera gustado ser el arcángel Miguel. Sí, el comandante de los ejércitos de Jehová. Pero bueno, me tocó ser humano. Los ángeles tienen el privilegio de adorar a Dios. Y dice la palabra que hay muchos millares de ángeles. Pero esta bendición de alabar a Dios no nos limita a nosotros también a poder adorar a Dios. Los ángeles son creación de Dios, que Dios los creó para adorar también. Pero usted y yo, mi hermano, fuimos creados con el mismo fin. Lo más importante de nosotros es que adoramos a Dios por una decisión propia. Tenemos la elección de no hacerlo, pero también tenemos la elección de hacerlo. Y cuando una persona elige hacerlo, a Dios le agrada. Porque dice, no lo hace por obligación, no lo hace porque yo le esté forzando, no lo hace porque yo le haya creado santo, sino porque es su decisión adorarme en agradecimiento por lo que yo he hecho. Está agradecido por lo que yo le he dado, está contento por las bendiciones que yo le doy, y eso le agrada a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios de verdad? Una de las partes más bonitas para mí es adorar a Dios. Una de las partes, hermano, más excepcionales, hablando de mi persona, es adorar a Dios. ¿Por qué? Porque quiero inyectarle esto. Fuimos creados para adorar su gracia. Entonces, no hay por qué poner límites en nuestra vida.
No hay por qué, mi hermano, desmeritar lo que podamos hacer. Simplemente tome su identidad y diga, yo fui creado para adorar. Escuche bien lo que dice el apóstol. Para alabanza de su gracia, de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos agradecidos simplemente por lo que Él hizo antes del fin del mundo, antes de la fundación del mundo, antes de nosotros conocerlos a Él. Él ya nos conoció, por lo cual merece alabanza, merece honor, merece, mi hermano, que usted y yo por siempre adoremos su nombre. Fuimos creados para adorar. Fuiste creada para adorar. No cierres tus labios. No cierres tu alabanza, iglesia, porque fuimos creados para adorar. Número uno, creados para ser hijos de Dios. Número dos, creados para vivir en santidad. Y número tres, para alabar su gloria, para alabar su poder, para alabar, mi hermano, aleluya, su grandeza, su santidad, su trono. Es necesario que nosotros como hombres y mujeres de Dios entendamos que Él nos creó para adorarlo. No se limite en adorar a Dios. ¿Por qué lo vas a adorar? ¿Por qué lo voy a adorar? Porque Él nos predestinó. Porque Él cumplió su propósito en nuestra vida. Porque Él nos alcanzó. Y ese es motivo de gozo para decirle gracias, Señor. Gracias. Porque aún sin merecerlo, moriste por mis pecados. A su nombre. Póngase de pie en esta noche. Dele un fuerte aplauso a Dios, mi hermano. Y yo le invito en esta noche a que usted adore a Dios, no solamente hablando de cantar o de alabanzas. Le invito a que usted humille su vida delante de Dios en esta noche. Humille su condición, su espíritu, su corazón, su vida. Y que le digas, Padre, gracias, Señor. Que le digamos, gracias, papá, por lo que hiciste por mí. Hoy he entendido un poco del plan divino que tenías para mi vida. Hoy he entendido un poco, Señor, del por qué estoy bendecido. ¿Quién pagó esa bendición para mi vida? ¿Cuáles son las bendiciones celestiales, espirituales para mi vida? Que sin merecerlas las tengo. Que sin merecerlo, Dios mío, aquí están en mi vida, en mi corazón. Yo creo que es motivo, hermano, de darle gracias a Dios por eso que te acabo de mencionar. Yo creo que es motivo de agradecimiento es decirle, Padre, ¿quién soy yo? Usted puede decirle, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Padre, para que me bendijeras de esta manera? ¿Quién soy yo para que me dieras un lugar celestial? ¿Quién soy yo para que pusieras tu Santo Espíritu en mi vida? ¿Quién soy yo para que me salvaras? ¿Quién soy yo para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Quién soy yo para tener la paz de tu Espíritu Santo? ¿Quién soy yo, Señor, para tener los dones de tu Espíritu Santo, los ministerios, la gracia, el favor tuyo? Por eso te alabo, por eso te exalto, por eso te bendigo. Porque tú eres merecedor de alabanza. Oh, aleluya, aleluya, Padre amado, en esta hora, Señor.